que está por acá, que habla sobre Yeshua, cómo Yeshua es ese siervo de nuestro Padre, Abba Padre, profetizado desde la Torá a los profetas y cómo se ha revelado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a estar hablando las diferentes funciones y las maneras como se nos reveló en el Antiguo Testamento. Si no tienen el libro y lo desean adquirir, escríbanos por privado y con mucho gusto le podemos hacer llevar una copia digital PDF o mandarle un link para que lo adquiera en el formato físico, ¿ok? Así que estamos ahí. Bueno, el Shabbat pasado nos habíamos quedado en el tercer tema que hablaba que Yeshua es el siervo escogido y es el pacto del Padre, ese cordero escogido por nuestro Elohim para acercarnos y reconciliarnos con el Padre. Ahora continuamos con el tema 4, que el título es Mi siervo escogido es luz para las naciones. Y sabemos que ya cuando estamos hablando del siervo escogido, ya sabemos que estamos hablando de Yeshua. Entonces Yeshua es luz para las naciones. Entonces, voy a asignar varios versículos para que según voy dando el tema, podamos entonces ir leyendo y participando, ¿ok? Yo necesito que Javier Vargas, vamos a darle la oportunidad a los varones, Javier Vargas, me tengas listo cuando te pida el Salmo 119, verso 105, ¿ok? La hermana Rocío, puedes buscarme Jeremías capítulo 23, verso 29, ¿ok? Eh, la hermana, vamos a decir, el hermano Daniel, si me puedes tener listo, Efesios capítulo 6, verso 17. Y vamos a ver, bueno, la hermana Pamela, si me puedes buscar el Salmos 12, verso 6, ¿ok? Perfecto. Entonces tenemos ya los, los, eh, los versículos listos para todo eso, ¿ok? ¿Cómo nosotros sabemos que Yeshua es ese siervo escogido que el Padre profetiza a través de sus profetas y lo anuncia como luz para las naciones? Pero antes de llegar a esos versos, yo quiero que entendamos que la palabra luz en el hebreo original no simplemente significa la luz que nos alumbra, en cuestión la luz que conocemos, que prendemos el conector y se prendió la luz. Estamos hablando en un término más profundo que significa que es la revelación. O sea, Yeshua es la revelación que nos revela sobre el Padre. Él nos da a entender, pero también la luz da dirección. También es la verdad, la palabra de Adonai es vida. Cuando hay luz, hay vida. Y en última instancia, eso se resume en que la luz es la misma presencia de Yahweh. Es su rostro, es que Él nos ilumina en su palabra. Entonces vamos a ver en el verso de Isaías, capítulo 42, versos 6 y 7, que estuvimos trabajando en ese tema el Shabbat pasado, que Yahweh mismo habla de Yeshua, que lo iba a poner como luz para las naciones. Y el verso dice así: yo, Yahweh, te he llamado en justicia. Entonces le hace un llamado en justicia y está hablando de Yeshua. Y dice, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Ese fue el verso que di la semana pasada para decir que Yahweh mismo da testimonio que había una promesa de que Yeshua iba a ser como pacto, pero también dice, también te pondré por luz a las naciones. O sea, te voy a poner por revelación, tú vas a hacer esa dirección, tú vas a hacer esa verdad, tú vas a hacer esa vida y tú vas a hacer mi misma presencia o la imagen visible del Elohim invisible. Pero mira para qué Yahweh, el Padre, pone a su Hijo Yeshua como luz a las naciones. Dice que es para que abra los ojos a los ciegos. Los ciegos no en el término físico, sino en el término espiritual. Nuestra ignorancia de la verdad, que es su Torah, que es Yeshua,
¿qué pasa? Nos mantiene en oscuridad y en tinieblas del conocimiento. Entonces, cuando tenemos la revelación de Yeshua, Él va a hacer que los ciegos tengan vista para que podamos entender la palabra. Y dice, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces vemos cómo otra vez vuelve y anuncia una liberación. Por eso la luz trae liberación, porque alumbra un camino y se abre un camino hacia el Padre. Y eso lo vemos también en el capítulo 49 del profeta Isaías, verso 6, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. O sea, vuelve y dice, tú eres mi siervo, el que yo escogí. Tú vas a levantar, vas a restaurar estas 12 tribus de Jacob, que es todo ese pueblo de Israel, y dice, y para que restaures el remanente a este pueblo, también te he puesto por luz a las naciones para que seas mi salvación. Y esa palabra que usa ahí en el hebreo es Yeshua. Entonces, para que seas mi Yeshua, la salvación de Yahweh, hasta los postreros de la tierra. Entonces, vemos cómo empieza desde Jerusalén, pero se expande, porque sabemos que todo ese remanente, que todas esas tribus están donde esparcidas en las cuatro confines de la tierra. Entonces vemos cómo hay una promesa de que el Padre iba a enviar a su siervo, que lo llamó, que lo escogió para dar esa luz. Y sabemos que eso se cumple en Yeshua. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos evidencia y testimonio de eso? Pues lo dan los apóstoles y los discípulos en el Nuevo Testamento. Y quiero que ahora entonces nos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 23. Y dice así, que el Mashiach o el ungido habría de padecer y sería la primicia de la resurrección de entre los muertos, y que él proclamaría luz al pueblo, a las 12 tribus y también a las naciones, a los gentiles, a todo el resto del pueblo que estaba esparcido. Y sabemos que desde Jerusalén hacia las naciones se fue predicando que a Yeshua resucitado. Y por eso hoy nosotros tenemos esa luz, hemos recibido esa luz en nuestra vida. Pero hay un testimonio en el libro de Lucas que me impactó bastante, en el capítulo 2, verso 32, y habla sobre un anciano que se pasaba todo el tiempo en el templo en Jerusalén y su nombre era Simeón. Y dice que él estaba lleno del Ruach HaKodesh y que ya por revelación del Ruach HaKodesh se le había mencionado que él no iba a pasar al descanso y a la muerte sin que antes viera con sus ojos al siervo escogido, a la salvación, a la luz de las naciones. Y mira lo que dice ese verso 32 de Lucas. Dice que cuando él vio al niño Yeshua, era un niño, o sea, ni siquiera Yeshua había hecho ningún milagro, todavía no estaba en su ministerio efectuándolo. Era un niño y sus padres lo estaban trayendo en conforme a la ley al templo. Pero cuando él lo vio, el Espíritu le hizo entender que ese era ese que estaban hablando, ese siervo escogido que habló Isaías, ese siervo escogido que hablaron los profetas, que habló Moisés y todo el Antiguo Testamento. Y mira lo que dijo él cuando vio al niño. Luz para revelación a los gentiles y gloria y esplendor y majestad de tu pueblo Israel. ¿Ok? Entonces vemos cómo estas promesas se cumplen en la persona de Yeshua, ¿verdad? Porque él es ese que hace que entendamos la palabra, ese es el que nos da la iluminación y nos revela sobre el Padre y nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Pero hay otro verso en el libro de Juan, capítulo 1, que nos expande un poquito más sobre esto, que dice que en el principio la palabra era el verbo, ¿verdad? Era esa acción. Entonces nos está relacionando que la luz, que Yeshua y la palabra tienen que ver en todo este aspecto. Yo quiero que entendamos que todos estos versos que vamos a leer ahora hablan sobre el fuego, sobre la luz, sobre llamas ardientes y todos se manifiestan en la palabra de Elohim. ¿Y quién es la palabra de Elohim? Hecha carne,
Yeshua nuestro Salvador. Por eso Él es luz, porque la Torá en sí, la palabra es luz, es la que nos revela y nos saca de la oscuridad o de la ignorancia de la verdad, para que podamos vivir en esa luz. Vamos entonces a leer Salmo 119, verso 105. Creo que los hermanos, alguien por aquí, uno de los varones tenía ese verso. Ok, aquí lo tengo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Amén. Entonces vemos cómo está hablando de la palabra de Adonai, que es una lámpara y es luz a nuestro camino, para nosotros saber por dónde vamos a caminar. Entonces, Yeshua es esa palabra, Yeshua es ese camino que nos hace caminar de regreso a través del velo a la misma presencia del Padre, porque la presencia del Padre es esa luz. Ahí estamos en un reino de luz. Bien, ¿quién tiene Jeremías 23, verso 29? Ya lo tengo listo. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La piedra. Amén. Gracias, amada. Ahí menciona la palabra no solamente como luz que revela, sino como que como fuego. Y es interesante porque dice que pulveriza o quema o purifica la roca. ¿Y la roca de qué va a quemar? La roca de nuestro corazón. Que el fuego purifica y quema toda la inmundicia para que nosotros podamos tener un corazón de carne y poder recibir su espíritu en nosotros y pueda alumbrar nuestro camino, ¿verdad? Vamos entonces a ver Efesios capítulo 6, verso 17. Amén, hermana. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Adonai. Amén. Entonces vemos aquí cómo hace una ilustración a la palabra como una espada, pero también dice del espíritu. Entonces la palabra es el espíritu, el Padre, el espíritu, su palabra es una palabra viva que entra en ese corazón una vez que ese fuego, que es el mismo espíritu del Padre, el mismo fuego de Adonai, quema y purifica todo lo que no le agrada para que esa palabra pueda entrar en nosotros. Amén. Y eso lo vamos a ver en el Salmos 12, verso 6. ¿Quién tenía ese verso? Amén, hermana acá. Dice, las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Amén. Entonces, si la palabra de Yahweh ha sido ya purificada, es pura, es limpia, cuando esa palabra entra como fuego, como espíritu, como luz, ¿qué hacen nosotros? Nos purifica también, nos santifica y nos mantiene en esa revelación y en esa purificación para poder estar delante de la presencia. Pero eso todo se logra por el siervo escogido, Yeshua, que es la luz a las naciones. Es a través de él, es a través de su testimonio y de su obra en nuestra vida, a través de su Ruach HaKodesh en nosotros, que todo eso se hace. Por eso esta palabra es la que vivifica. No hay otra palabra que vivifique, porque es Yeshua mismo, es el mismo Espíritu del Padre hablando a nuestros corazones para avivarnos y santificarnos, ¿verdad? Porque entonces el fuego, la luz, todas esas llamas ardientes se manifiestan en la palabra del Padre. Entonces, si tú quieres vivificar tu vida, si tú quieres tener revelación, si tú quieres tener la dirección hacia el camino correcto y estar delante de la presencia del Padre, tengamos un corazón para recibir, para interiorizar esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y yo quiero terminar el tema hablando sobre cómo lo habla el apóstol Pablo. Dice Efesios capítulo 5, versos 7 hasta el 9. Dice, por tanto, no seamos partícipes de las tinieblas, porque nosotros antes éramos tinieblas. Tinieblas tiene que ver con el reino del enemigo, la oscuridad, el paganismo, todo lo que no viene del Padre. Pero ahora somos luz en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y ahora nos vamos a conducir
como hijos de la luz, porque el fruto de esta luz, o sea, esta palabra que es espíritu, produce frutos en nosotros, que son los frutos del Rúa, pero habla aquí del fruto de la bondad, de la justicia y de la emet, de la verdad. Y así vamos a poder discernir, tener dirección a través de esta luz, de lo que es agradable a los ojos de nuestro Elohim, nuestro Abba Padre, porque su palabra nos va a dar dirección. Y esa palabra es Yeshua viviendo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Él la ha puesto ahí a través de su Santo Espíritu. Y termino con Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Tenemos que darle a gracias todos los días a nuestro Padre Celestial porque Yeshua es esa luz que nos revela a través de su Rúa toda esta verdad. Dice, demos gracias a Elohim Padre que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos de la luz. Nosotros hemos sido apartados para vivir en esta revelación, para aceptar esta revelación y para hacer luz a las naciones, ¿verdad? Y dice que nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, que es un reino de luz. Entonces ahora vimos la promesa cumplida en Yeshua y ahora en nosotros, a través de su espíritu, nosotros también hemos sido llamados a hacer luz a las naciones y nosotros somos una expansión de Yeshua aquí en la tierra para hacer esa luz a nuestros hermanos, a nuestras familias y unos con otros, ¿verdad? Tenemos que dar esa luz que se refleja en nuestra vida y darle gracias al Padre porque Él nos ha trasladado, Él nos ha rescatado a través de esta luz y esta revelación en Yeshua. Amén. Así que eso culmina la parte mía. No sé si tienen alguna pregunta para continuar Déjame con el agregar, próximo tema. agregar un poquito a eso de la luz. Como estuvimos hablando en los temas sobre la roca, que es la roca simboliza la misma palabra. Hablamos de la roca que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Adonai. Vemos esos 7 espíritus, la unción de Yeshua y la llenura de nosotros como esa lámpara para dar luz. Donde Yeshua es el mismo fuego del Padre, o sea, Yeshua desciende, Él es el mismo fuego, ¿verdad? Y lo que hay en su esencia interior es esta luz, este fuego, ¿verdad? Que es el espíritu, los 7 espíritus, la perfección. Miren lo que dice, porque somos llamados a ser luz, portamos la luz de Yeshua. Y saben que estaba haciendo un tema recientemente de la mujer de Apocalipsis 12, que tiene el sol, está vestida del sol y tiene la luna debajo de sus pies. Y estaba pues averiguando esto de la luna. La luna no tiene, simboliza Israel, y el sol Yeshua, ¿verdad? Entonces, ahí estaba yo estudiando la parte de cuando el sueño de José, que habían 11 estrellas y que se postraban ante el sol y la luna. Entonces, la luna representa como Israel la madre, el sol Jacob. Entonces, bueno, el punto es que la luna no tiene luz propia, sino que el sol es que la ilumina. Entonces, nosotros de la misma manera no tenemos la luz propia, sino que Yeshua nos viste y nos ilumina para nosotros ser esa luz. Y por eso es que dice que una lámpara no se pone debajo del almud, sino arriba para alumbrar lo de la casa. Entonces, ahora tenemos que caminar en la luz de Yeshua. Pero miren lo que dice Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Pero el punto es, cuando Yeshua vive en ti, tú vas a aportar una luz interior de la misma manera que Yeshua es luz, internamente tiene esos ojos de fuego. En Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esto de Yeshua con el cabello blanco, blanca lana, lo podemos ver en Daniel capítulo 7. Pero también vemos a Yeshua en Apocalipsis 19, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, el verbo, el yo, Hei Bahei, el yo soy, porque Yeshua es el verbo del Padre que viene a hacer justicia. Entonces, bueno, eso
para que vayamos entendiendo la parte de Yeshua como esa luz, como ese fuego, porque todo lo que él porta es luz y él da la vida, o sea, Yeshua es la vida y la vida está en el mismo fuego, en el mismo espíritu que llena nuestra lámpara. Como les había explicado antes, una lámpara sin aceite no enciende, entonces necesitamos ser esa lámpara, pero también estar llenos del aceite del que es Yeshua en nosotros, ser poseídos completamente por Yeshua. Bueno, eso quería aportar. Si alguien tiene alguna pregunta. Amén, gracias, amada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el próximo tema, hermana Mirla. Ok, continuamos, mis hermanos. Voy a pedir por favor que me ayuden con la lectura de algunos versos, ya que este tema número 5 habla de el siervo menospreciado. Entonces vamos a estar recorriendo varios versos para que esto nos quede mucho más firme. Entonces, le quiero pedir por favor a la hermana Fabi si me puede ayudar con Isaías 8:14. Hermana Blanca, si me puede ayudar por favor con Zacarías 3, versos del 8 al 9. La hermana Aurea con Apocalipsis 5, verso 6. Hermana Maciel, si me ayudas con Deuteronomio 32, versos del 18 al 20. Hermana Lady, Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Hermana Marta, si me ayudas con Isaías 52, verso 14. Hermana Rocío, ¿me ayudas por favor con Isaías 53, versos 1 y 2? Hermana Sheila, si me puedes ayudar con Lucas, capítulo 23, versos del 28 al 31. Hermano Alfredo, con Isaías 53, verso 3. Hermana Lauris, con Isaías 53, versos 10 y 11. Y la hermana Tiare, si me colaboras por favor con Hebreos 12, verso 2. A medida que vamos leyendo, les voy diciendo y ustedes van leyendo el verso correspondiente. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema número 5, mi siervo menospreciado. Todos sabemos que Yeshua en su primera venida no vino con poder militar, tampoco vino con exaltación humana, sino que él vino con humillación, con menosprecio, como un siervo, ¿verdad? Dispuesto a ser rechazado porque tenía que pagar el precio que correspondía por la redención de nosotros. Esto estaba en el plan del Padre, o sea, tenía que suceder de esta manera. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua era un sacrificio perfecto que iba a acabar con el pecado de la tierra una vez y para siempre, no como la sangre de los toros y machos cabríos que no lo podían hacer. El cordero tenía que ser del cielo, no podía ser provisto por la tierra, entonces Yeshua era el único que lo podía hacer. Yeshua es el verbo de Elohim. Él es el verbo de Elohim, Él es la luz verdadera, Él es la palabra hecha carne, Él es el pacto mismo. Yeshua es el árbol de la vida, porque Él mismo lo dijo en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Yeshua es la roca espiritual que acompañaba a Israel por todo su viaje en el desierto. Eso lo vemos en 1 Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Esto lo vemos también nosotros en Éxodo 17:6, donde el Padre le da la instrucción a Moisés de que le hablara a la roca. La roca representaba al Padre y el agua que iba a salir representa a Yeshua, porque Yeshua sale del Padre. Y también esas aguas representan la palabra con que su pueblo es saciada la sed. Por eso Yeshua dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré esas aguas para que beba. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, estamos tomando de esas aguas. Hoy estamos congregados, reunidos en su nombre y estamos tomando de esa agua de vida eterna. Y también estamos como Miriam, no como Marta. O sea, ya dejamos los afanes allá y nos hemos reunido hoy a los pies de Yeshua para recibir esta palabra que nos va a seguir fortaleciendo y también para ayudar a otros. Yeshua es la roca desechada y menospreciada, como dice en el Salmo 118:22.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la cabeza principal. Yeshua en Mateo 21:42 habló de este salmo en la parábola de los labradores malvados. Recordemos que ahí les eran enviados los siervos, que en este caso representan a los profetas, y los labradores los mataban sin piedad. Ahora, también llegó el hijo único de este dueño de la viña y también se atrevieron a matarlo, que era lo que estaba Yeshua aquí haciendo referencia a él mismo, que tampoco a él iban a tener contemplación con él, sino que también lo iban a desechar y a menospreciar. Yeshua también es la roca de tropiezo para Israel. Y esto lo leemos en Isaías 8:14. Hermana Fabi, por favor. Dice la palabra. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero, para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Amén. Amén. El apóstol Pedro en su primera carta también habló sobre esto. Él dijo que para todo aquel que cree, Yeshua es precioso, Yeshua es admirable, Yeshua lo es todo. Pero para aquellos que no creen es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos tropiezan con la palabra, caen en desobediencia y obviamente los hace caer, los hace tropezar, no avanzan, porque están tropezando nada más y nada menos con la roca de nuestra salvación. Ahora, Yeshua es la roca que tiene 7 ojos y que simboliza el renuevo, el siervo escogido, del cual se habla en Zacarías 3, del 8 al 9. Hermana Blanca. Amén. Dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Amén. Amén. Esos son los 7 ojos de Elohim que recorren toda la tierra, que también habla en el capítulo posterior de Zacarías 4, verso 10. Estos son los 7 ojos de Adonai que recorren toda la tierra. En Apocalipsis 5, capítulo 6, también se habla de estos 7 ojos. Hermana Aurea, por favor. Sí. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Entonces, Amén. esto quiere decir una plenitud, algo completo. Por ejemplo, nos podemos imaginar la menorá, que está contenida por el brazo principal, que es el espíritu de Elohim, y luego los otros espíritus. No quiere decir que son varios espíritus, es uno, es una plenitud, es algo completo. Por ejemplo, cuando se habla del fruto del espíritu, es amor, gozo, paz. Se están mencionando varias manifestaciones, pero es uno solo, ¿ok? Entonces, Yeshua es la roca de la que se habla en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2:34, que es esa roca que hiere la imagen en los pies que están hechos de hierro y barro cocido. Esto representa estos 10 últimos reinos de la tierra. Suena como un eco. ¿Será algún micrófono por allí abierto? ¿Ya? Ok. Sí, ya. Ok, entonces esto representa a estos 10 últimos reinos del fin del tiempo que se van a aliar, o sea, que van a ser alianzas humanas, pero que nuestro rey va a venir como esa roca de salvación, ¿verdad? Y los va a destruir, los va a desmenuzar, todo con el firme propósito de establecer el firme reino de Israel, es decir, el reino que viene de los cielos, ya no más reino de hombres, ¿verdad? Yeshua es la piedra angular para edificar a su pueblo en el camino correcto. Él es la roca, Él es la Torá, Él es el pacto, Él es la redención, Él es la palabra viva, pero que lamentablemente ha sido menospreciada. Y algo muy importante que ya vimos en reuniones anteriores del cántico de Deuteronomio 32. Este cántico es impresionante porque es el que nos confronta en nuestra cara el por qué el Padre va a esconder su rostro, por qué el Padre está enojado con su pueblo y por qué van a venir muchos males y muchas angustias en los últimos tiempos. Ese cántico testificó a nuestros antepasados, nos testifica a nosotros y testificará hasta el final en nuestra cara
el por qué vamos a recibir el castigo. Y que también nosotros como pueblo íbamos a menospreciar al rey, ¿verdad? Este cántico nosotros lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Una vez que nos vamos familiarizando con él, que vamos leyendo, lo que vamos haciendo oración con él, lo vamos a ver en los profetas, lo vamos a ver, ¿cómo se llama? También en el Apocalipsis conecta muchísimo, también en los Salmos está este cántico de Deuteronomio 32, y también que tiene como un modelo que se repite inclusive. Yeshua, cuando le estaba hablando a las congregaciones del Apocalipsis, era más o menos un patrón igual. Al principio le decía, mira, tienes esto bueno, pero tengo esto contra ti. Pero si te arrepientes, haré esto y aquello. O sea, siempre el Padre nos dice las cosas buenas, nos confronta con el pecado, nos dice la promesa para arrepentirnos y la bendición, pero es necesario el arrepentimiento. Entonces, Deuteronomio 32, 18 al 20, hermanita Maciel, por favor. Shalom. Bueno, dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Elohim, tu creador. Lo vio Adonai, lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Tal cual, como lo habíamos estudiado, aquí el Padre está afirmando y el Padre no puede mentir. Nosotros también somos esa generación que hemos sido igual a nuestros antepasados y por eso el Padre nos tiene que repetir y repetir las cosas porque somos un pueblo que tenemos un defecto, olvidamos con mucha facilidad. Entonces, es algo que vemos en la Escritura. Por ejemplo, mientras vivía Josué, el pueblo obedecía. Moría Josué, el pueblo se extraviaba. Moría Moisés, el pueblo se extraviaba. O sea, es así. Mientras nosotros no estemos allí aferrados a Yeshua, vamos a distraernos y vamos a menospreciar inclusive a nuestro Padre. La palabra hebrea que se usa allí para menosprecio es la palabra naat, del Strong 5006, que significa escarnecer, despreciar, tener en poco. O sea, imagínense tener en poco a la roca, tener en poco a Yeshua, tener en poco, despreciar, escarnecer. Eso es fuerte, ¿no? Cuando nosotros menospreciamos al siervo, cuando menospreciamos a Yeshua, estamos menospreciando al Padre que lo envió. O sea, estamos afrentando nada más y nada menos que a nuestro Hacedor. Y el ejemplo lo tenemos cuando Israel pide un rey, porque Israel quería ser igual a las naciones de la tierra. Y esto vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Hermana Lady. Shalom. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Amén. Amén. Increíble. Entonces, hoy en día, aquel que no tiene el oído presto para obedecer sus instrucciones, prácticamente estamos diciéndole, no quiero que reine sobre mí. Por eso es que hay tanta desobediencia, hay tanta infidelidad, porque cuando tenemos una manera de vivir egoísta o autosuficiente, eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, a veces no nos queremos ver en el espejo de la palabra, pero es que muchas veces nosotros hemos hecho eso. Entonces, hay muchos que hoy creen estar firmes en la roca, pero resulta que están tropezando en ella. ¿Qué está haciendo el Padre? Está llamando a su pueblo, está trayendo a memoria el pacto, que no es que él lo haya olvidado, sino que se acerca al fin del tiempo y que él ha prometido la restauración de todas las cosas y está llamando a su pueblo, a un pueblo rebelde que inclusive tiene la Torá como algo extraño, porque así lo dicen los profetas. O sea, tienen mi ley como algo extraño, lo ven como algo demasiado pesado, lo ven mal. Cuando el Padre está prometiendo que va a circuncidar nuestro corazón para escribir su palabra, que es el nuevo pacto, y que nosotros andemos en sus caminos, pero el pueblo no quiere obedecer. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Padre? No que andemos de manera ritual o religiosa. El Padre de verdad quiere sellar en nuestro corazón la palabra a través de Yeshua, que sea el mismo que la escriba para que nosotros andemos en sus mandamientos, porque en la carne nunca vamos a poder. Necesitamos la ayuda del Espíritu para que nos ayude a guardar sus mandamientos, a ser fiel hasta el final y para que podamos producir fruto. Porque si Yeshua no escribe la palabra en nuestro corazón, nosotros no la vamos a vivir y no vamos a producir fruto. O sea, no vamos a tener un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. El agua que es la palabra, el agua que es Yeshua y del Espíritu que lo necesitamos para esto. Entonces, lamentablemente, hoy prevalece la letra. ¿En qué está el pueblo? En querer conocer muchísimo más, conocimiento de hombre, contender, debatir, es que yo me sé el nombre correcto, es que yo sé esto, y el Padre está hastiado de que su pueblo esté caminando en división y que no estemos en la unidad, porque en la unión es que está la bendición. Ahora,
El Padre ya lo dijo, que Él va a esconder su rostro, que viene el castigo porque las generaciones se han perdido, han tenido un poco su palabra y han menospreciado las instrucciones que Él entregó, porque Él fue muy claro. El Padre no nos dejó nada que nosotros no podamos entender. La instrucción fue clara en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de entre sus hermanos. Todo lo que Él hablare será las palabras que yo pondré en su boca. O sea, Yeshua no dijo nada que Él no le oyó decir al Padre. Por lo tanto, todo lo que nuestro rey dijo es veraz y lo tenemos que obedecer sin titubear porque es perfecto, viene del Padre. Entonces, si lo desechamos a Él de oír su palabra, estamos desechando al Padre y nos estamos yendo por otro camino que es el incorrecto. Ahora vamos a ver a Yeshua y su sufrimiento en Isaías 52, Isaías 53. Comenzamos con Isaías 52, 14. Hermana Marta, por favor. Dice, hay como un sombra de él, así de furia era apariencia, dirigida a la de hombre, su aspecto más de semana humana. Bueno, se escuchó un poquito mal, yo creo que es por la señal, hermana, pero ahí nos está hablando de cómo se asombraron muchos de él, de tal manera que quedó desfigurado y quedó su parecer irreconocible delante de los hijos de los hombres. ¿Sabe qué? Tenemos que ¿Se acuerda que me mandó foto de los tenis y había como una... Por favor, cierren el micrófono. ¿Alguien? Ay. Ok, continuamos. Este verso nos habla de que la humillación de Yeshua fue tan grande, los azotes. O sea, él fue desfigurado que asombró a muchos, ¿verdad? Él fue torturado, golpeado, azotado, escupido, coronado con una corona de espinas y por último crucificado. O sea, su sufrimiento fue bien fuerte. Ahora vamos a Isaías 53, versos 1 y 2. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Amén. En la versión Reina Valera dice más inatractivo, o sea, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Nosotros sabemos que no deseamos a Yeshua por su aspecto físico, pues no le conocemos. Todas esas imágenes que están por allí son imágenes inventadas del hombre, pero nadie puede decir Yeshua era así o era así. Nosotros nos enamoramos, nos deleita, nos atrae, nos llena el alma, es su carácter, el sacrificio que él hizo por nosotros, las promesas de nosotros poder estar con ese rey maravilloso en su segunda venida, ¿verdad? Su justicia y ese amor que nadie en este mundo nos va a poder demostrar un amor sacrificial como lo hizo nuestro rey. En Ageo 2, versos 6 al 8 dice, hará temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá Yeshua, el deseado de las naciones. Entonces, esto es hermoso porque él se despoja a sí mismo, ¿verdad? De todo ese esplendor que tenía en el cielo para venir a hacerse un siervo humilde, para venir a ser menospreciado por los hombres, para venir a ser abofeteado por cada uno de nuestros pecados, con el simple propósito de traer salvación, no solamente a Israel, sino a toda la tierra. Acuérdense que el Padre, la manera en que Él trabaja es tomando lo sencillo o aquello que es tenido por poco para hacer algo maravilloso. Yeshua fue al contrario, Él es algo maravilloso y se hizo sencillo, se hizo pobre siendo rico para podernos redimir. El pueblo de Israel también es un ejemplo, es el pueblo que era el más insignificante de toda la tierra. Sin embargo, el Padre le plació a esa descendencia de Abraham levantarlo y aunque hoy parecemos puras ruinas, hoy parecemos un sequedal y un desierto, pues está determinado para nosotros que será un pueblo que será honrado por las naciones de la tierra. Pero primero viene la humillación, primero tiene que venir el arrepentimiento, ¿verdad? Yeshua es la raíz de Isaí, como lo dice en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El apóstol Pablo habló de esto en Romanos 15:12 para demostrar que Yeshua es esa raíz, ese Mesías prometido, en quien esperan no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones de la tierra, porque la salvación, la Yeshua, es para toda la tierra. Ahora, en Lucas capítulo 23, versos 28 al 31, dice que las hijas de Jerusalén lloraban y hacían lamentación por él, pero él les dijo algo muy interesante.
Hermana Sheila, por favor. Sí, 23 del 28 al 31, ¿correcto? Correcto, mi amor. Yeshua se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque el tiempo vendrá cuando la gente dirá, las mujeres sin hijos son las dichosas, aquellas cuyos vientres nunca han tenido hijo, cuyos pechos nunca han amamantado criaturas. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caiga sobre nosotras, y a los montes, cúbrannos. Porque si hacen estas cosas cuando la madera está verde, ¿qué pasará cuando esté seca? Amén. Ahí Yeshua nos está diciendo que si él siendo justo tuvo que padecer como si hubiera sido un injusto, ¿qué no quedará de nosotros que verdaderamente hemos sido injustos? Entonces, hoy su pueblo lamentablemente está como ese árbol seco, una nación que está endurecida, que el corazón se le ha engrosado, se le ha cubierto de grasa. Él se siente muy bien, está cómodo con la ayuda de las naciones, se siente cómodo porque tiene el respaldo político. Entonces, en ese engaño, cuando, o sea, vean que no es roca, sino la arena donde estamos parados, ahí es que va a venir lo bueno, como se dice. ¿Y las naciones de la tierra cómo están? Fuera de pacto, están sin Elohim, siguiendo lo que ni siquiera conocen. Entonces, ¿qué no irá a pasar con aquellos que estamos pues en la injusticia, verdad? Vamos a leer Isaías 53, verso 3. Hermano Alfredo, por favor. Tiene el micrófono apagado, hermano. No se preocupe. Isaías 53. Sí, verso 3. No lo sabe manejar, no se preocupe, entonces lo leo yo. ¿Está bien? Ya, perfecto, no se preocupe. Entonces, Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, aquí también nos habla de que Yeshua fue abatido, herido, azotado, él fue dejado solo inclusive, y fue cortado de la tierra de los vivientes. La palabra aquí para cortado es gazar del 1504 y significa que fue arrancado, fue destruido, fue quitado. Y todo esto por la rebelión de su pueblo, por la rebelión de una humanidad que simplemente ha querido caminar su propio camino sin tener en cuenta a Elohim. Él era inocente, él nunca hizo maldad, no hubo nunca engaño en su boca, pero el cántico dice que la mancha es de nosotros los hijos. ¿Y qué es la mancha? El defecto, la falta. Nosotros sí que somos con defecto y falta, pero Yeshua jamás. En Juan capítulo 1, versos 10 al 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él sufrió el menosprecio de su pueblo, pero especialmente de los líderes religiosos. Nosotros, ¿cómo le menospreciamos? Porque también lo hemos hecho. Cuando no nos queremos quedar solamente en sus instrucciones, en lo que Él ha dicho que hagamos. Si Él dice, imítame a mí, porque yo soy la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en imitar a Yeshua. No imitar al hombre, no imitar a qué sé yo, otras personas que querramos ser como ellas. No. Todos tenemos que desear e imitar ser como Yeshua, ¿verdad? Y también seguir comprendiendo que él no habló por su propia cuenta, sino que el Padre le dio lo que él tenía que hablar. Ahora, este verso lo usan mucho para atacar a los judíos, para decir que sí, mira, por culpa de los judíos, porque lo rechazaron, y ahí se alimenta el antisemitismo. Y no hay nada más lejos que esto, porque los seguidores de Yeshua eran judíos. O sea, sí hubieron muchos que no le reconocieron. De hecho, él estaba dando una plática en el templo y habían sacerdotes levitas que estaban ahí y lo escucharon y creyeron en él. Entonces no podemos decir que por esto todos los judíos son culpables. No, tenía que suceder de la manera que sucedió para que nosotros pudiéramos ser injertados. Vamos a leer ahora Isaías 53, versos 10 al 11. Hermana Lauris. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Entonces, después de todo ese padecimiento, ese sufrimiento que nuestro rey sufrió por nosotros, él va a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Cada uno de nosotros. Aquellos que tenemos el corazón dispuesto a estar con él hasta la muerte y por toda la eternidad. Entonces, ahora estamos en ese proceso de que él nos está completando, de que él nos está limpiando, porque somos llamados, ¿verdad? Somos redimidos, pero luego comienza un proceso de purificación de cada uno para que tengamos el carácter del reino, porque el carácter de Yeshua es el carácter de los hijos del reino, y así podamos ir a reinar con él. Entonces ahí será todo hecho nuevo. Yeshua, como la simiente de la mujer, él es el que nos hace volver de nuevo al Edén, pero no con esas vestiduras que muchos nos hemos puesto. Hemos hecho tal cual como Adán y Eva, buscando las hojitas de higuera, queriéndonos tapar del pecado. No, el Padre nos quita todo eso y nos viste con esas vestiduras de salvación y nos regresa de vuelta al jardín, es decir, al plan original, porque el plan del Padre no hay pecado humano, no hay maldad del enemigo que pueda impedir que lo que el Padre estableció desde el principio así se cumpla. Entonces, Yeshua es quien edifica la casa del Padre. Él es el encargado de reunir, de restaurar a las 12 tribus de Israel para que sea este reino que va a ser usado para señorear a las naciones de la tierra y que se cumplan todas las profecías donde dice, por ejemplo, que ya no serán dos casas, sino que será un solo pueblo en su mano, y ahí se cumple todo lo prometido. En Juan capítulo 17, donde Yeshua ora por sus discípulos, en el verso 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Yeshua nunca a nosotros nos ha engañado de que seguirle a él, también nosotros vamos a vivir menosprecio, rechazo, dificultades, sufrimiento, porque si ya nosotros dejamos de formar parte de este mundo y estamos llevando la luz de Yeshua, es evidente que a nosotros nos va a pasar lo mismo. En Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces todo aquel que quiera vivir una vida justa y piadosa, que quiera vivir una vida en santidad, que quiera consagrarse para el Padre, va a padecer persecución, va a padecer oposición. Entonces, el propósito del sufrimiento de Yeshua es la muestra de amor más grande que el Padre ha podido hacer por su creación. Él pudo haber dicho, no, yo me puedo hacer un mundo nuevo porque esta no me sirvió. No, el Padre no es así, el Padre no desecha. Yo creo que nos desechamos nosotros cuando tomamos la decisión de separarnos de él. También él fue rechazado y menospreciado, pero trajo salvación hasta los confines de la tierra. Él fue siervo humilde que dio su vida voluntariamente por nosotros porque Yeshua tomó nuestro lugar. Ahí le correspondía estar a Mirla, pagando la consecuencia de haber violado la ley. Todos estamos bajo la maldición de la ley, pero él tomó lo que era maldición para nosotros, pagó por nosotros y así poder nosotros ahora sentarnos en esas sillas celestiales gracias a nuestro rey. Tenemos que tener más que gratitud con él. Ahora, él fue menospreciado por el mundo, pero fue exaltado por Elohim hasta lo sumo. Y el Padre le entregó todo dominio para que él señorease en su creación. Ahora, todas las profecías, sobre todo Isaías 53, nos muestran que nuestro rey no vino la primera vez a conquistar por la fuerza, sino que él vino a dar su vida en rescate de mucho pueblo. Este es el Mesías que nosotros conocemos, es Yeshua, y que por nada de este mundo nosotros debemos olvidar. Negar a Yeshua, que está por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es caer en una trampa tremenda del enemigo. Y si eso sucede, ahí se cumple lo que dice en Juan 3:1. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Lamentablemente, tanto su pueblo como las naciones de la tierra siguen escogiendo a Barrabás. Como en aquel tiempo, el inocente por el impío. Hoy la gente quiere hombres amadores de sí mismos, con el corazón lleno de yo, comedores del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se enaltecen, que se enseñorean de las ovejas, pero la gente sigue allí, la gente sigue pegada allí porque es lo que su corazón también desea, su propio camino. Ahora vamos a leer Hebreos 12:2. Hermana Tiare, por favor. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim.
Amén. Ahí dice que el sufrimiento, el menosprecio, todo lo que él sabía que tenía que padecer, a él no lo limitó a decir, mira, no, yo no voy a hacer eso, o no, 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 él se entregó voluntariamente para traer redención y salvación a toda la humanidad. Pero ahora, un punto muy importante, a pesar de toda la rebeldía, de todas las cosas que el Padre nos echa en cara porque él no nos dice de frente, estoy molesto contigo por esto y esto y esto, porque has dejado a la roca, porque te has extraviado, porque has sido infiel, te has ido tras los ídolos, has, ¿cómo se llama?, sacrificado a los demonios, porque el Padre se enoja, ¿verdad? Pero el Padre, a pesar de todo eso, él nos ama de tal manera que entregó lo que él más amaba para poder rescatarnos a nosotros y traernos de vuelta a sus brazos, para traernos a la salvación y que no nos perdiéramos eternamente lejos de su presencia. Su mano en el tiempo final se va a extender para ayudar a su pueblo, pero su pueblo tiene que clamar, su pueblo tiene que sentir la opresión de que en todos los amantes que confió, en donde puso su seguridad, cuando vean que los dejaron en nada, ellos van a clamar, pero el Padre va a responder. Él va a esconder su rostro por un breve tiempo, pero cuando se vuelva, vendrá con grande compasión y con dolor, porque a pesar del castigo y la disciplina, Él no deja de amarnos. Él mismo lo dice en la palabra, que Efraín es un hijo orgulloso, altivo, novillo indómito, es súper rebelde, pero que se conmueve en sus entrañas de amor por su primogénito. Y ese primogénito somos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nuestras familias. En Oseas 3:1 dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. La historia de Oseas es una historia de amor impresionante, donde el padre se muestra como ese padre que sabe que esa esposa, ¿verdad? Gomer es adúltera, se va con amantes, pero que él la ama de tal manera que paga hasta el precio para tenerla y para bendecirla. Ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Y él dice que con amor eterno nos ha amado y por tanto nos ha prolongado su fidelidad. Y quiero ir terminando con un ejemplo, el apóstol Pablo, que él es tremendo ejemplo, ¿verdad? De muchas cosas en la palabra. Él pasó de perseguidor a perseguido, de vivir en la letra a vivir en el espíritu. Él tuvo un encuentro real con Yeshua y lo podemos ver en toda su vida. Pero en Gálatas 6:17 me llamó la atención que Pablo dijo, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. Cuando me voy a la palabra marcas, obviamente está hablando de la palabra taf, que en el hebreo antiguo significaba una cruz. Y es señal, marca o sello. Pero esto me lleva a Éxodo 21, versos 5 al 6, donde habla de las leyes de los siervos o los esclavos. ¿Qué sucedía? Que un esclavo servía durante 6 años y el 7º año debía quedar libre. Pero si el siervo decidía quedarse con su amo, él lo exponía y este amo lo llevaba a que le horadaran o le perforaran la oreja. Y esa iba a ser la señal de que, o sea, ese era su amo y que su servicio a él iba a ser para siempre. De eso estaba hablando Pablo. Yo pertenezco a Yeshua y mis cicatrices lo están mostrando. ¿Qué pasó, Pablo? Persecución, odio, traición, desprecio, cárceles, falsos hermanos, traiciones. Pero sin embargo, en Pablo producía el fruto del Espíritu. Entonces la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos es, ¿estamos llevando las marcas de Yeshua? Y no se trata porque tengamos algo físico puesto en nuestra oreja o en nuestro cuerpo para ser, digamos, reconocidos como siervos del Mesías, porque realmente lo que habla más alto es la manera en cómo cada uno de nosotros vive. Entonces, vamos a padecer esa persecución. Mientras más se vaya formando Yeshua en nosotros, más vamos a ser perseguidos, pero tenemos que diferenciar, porque hay momentos en los que estamos pasando situaciones difíciles, pero es por causa de nuestro carácter. Ay, bueno, porque soy impaciente y contesto muy rápido, o porque peleo mucho. Esas son consecuencias de nuestro carácter, pero las consecuencias de vivir con Yeshua formándose en nuestro corazón, esto crea en el mundo espiritual bastante contra de nosotros, ¿verdad? Entonces la reflexión es, ¿estamos siendo crucificados junto con Él? Sufrir por Yeshua nos va a traer cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, hasta en las emociones, porque va cambiando todo. Y cuando sufrimos por nuestro carácter, eso lo que va a generar es dureza, ¿verdad? Nosotros no debemos olvidar que fuimos comprados a precio de sangre, una sangre muy valiosa que está por encima del oro y de la plata de este mundo. Nosotros antes éramos siervos de la injusticia, éramos siervos del pecado, pero ahora nosotros somos siervos de la justicia, ahora somos siervos de Yeshua, pero como ese siervo
de Éxodo 21, de manera voluntaria. O sea, estamos aquí porque queremos voluntariamente que Él no perfore la oreja, que ahora escriba la ley en nuestro corazón y que nosotros podamos ser como Él fue. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, donde somos una generación muy conectada, hay mucha información en las redes sociales, es muy fácil que haya, digamos, el enemigo sembrando su cizaña y quiera robarnos a nosotros de que Yeshua es nuestro rey, de que Yeshua es el siervo menospreciado, de que Yeshua cumplió con todas esas profecías. Y tenemos palabras más que suficientes para probarle a esas personas, a esos espíritus contrarios que quieren negar a Yeshua, de que Él cumplió todo esto y que en su primera venida Él vino como este Mesías sufriente, como un cordero al matadero, como un cordero sin mancha, perfecto y sin pecado, para poder pagar por el pecado de toda la humanidad. Pero que en su segunda venida ya no va a venir como cordero, ya no va a venir así mansito, ya no va a venir como calladito para ser degollado. Ahora Él viene como el Mesías triunfante, como el león de la tribu de Judá, con la espada, con la vara de hierro para regir a las naciones, como el león de Judá para reinar, juzgar y restaurar a su pueblo Israel y a traer el orden que este mundo necesita. Entonces, como hay tanta información, tenemos que tener mucho cuidado de no estar escuchando cosas que el enemigo siembra para querer robarnos esta verdad. Hermano, ¿por qué está sucediendo? Hay personas que están negando al Mesías porque, ay, vieron un canal que les llamó la atención y que la serpiente y por ahí, o sea, el espíritu del antimesías está engañando a muchos y se está llevando al remanente, al pueblo. Entonces yo creo que el Padre quiere que nosotros tengamos esto tan afirmado en nuestra alma para que podamos ayudar a aquellos que el enemigo quiere extraviar o que el enemigo quiere hacer lo mismo que hizo en el Edén, que rompamos el pacto. Entonces, ¿quién se va a ir? Por ovejas débiles, que son débiles en el oído, que son débiles de corazón, que se dejan impactar por una revelación. No, tenemos que hacernos humildes y saber que hemos sido invitados a comer del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Ya nos ha traído muchos males hasta hoy. Pero entonces que nos quedemos con el árbol de la vida, que es mejor. ¿Y qué dijo Yeshua? Permanezcan en mí. ¿Qué es permanecer? Estar unidos, apegarse, fidelidad y compromiso. Y solo aquellos que permanezcan o permanezcamos en Yeshua somos los que vamos a ser podados y podados y podados, pero con el único propósito de que llevemos fruto. Hasta aquí, mis hermanos, lo que les quería compartir de este el siervo menospreciado. Algo impresionante, nadie nos puede hacer dudar de que Yeshua cumplió estas profecías y que Él es nuestro rey y viene pronto. Él viene pronto por esta novia que Él está invitando hoy a lavar los vestidos, a ataviarse, a prepararse, pero queda de nosotros si aprovechar bien el tiempo que el Padre nos está dando ahora tan valioso o simplemente sentarnos a ver cómo otros se levantan porque nosotros no somos indispensables. Van a haber otros que ahorita no son, pero que serán parte de este remanente. Amén. Si tienen alguna pregunta o la hermana Karina quiere añadir algo. Amén, amén. Hay una hermana María que tiene una pregunta. A ver, hermana María. Es una duda que tengo y esa duda la tengo ya hace varios días. Hay algo que no entiendo, que se habla de que Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y también se dice en las escrituras que fuimos injertados, ¿verdad? Pero no entiendo por qué algunas personas se nos ha revelado la tribu. Entonces no sé si esos mismos que fuimos injertados son los mismos de las tribus perdidas. Estoy como que hecha una bola de telaraña. Bueno, mi amor, lo que yo he entendido hasta ahora sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay personas que se les revela su tribu, digamos, en este tiempo, porque tienen un propósito que cumplir, porque la tribu está relacionada con el propósito. Cuando nosotros entendemos o el Padre nos revela la tribu, es para cumplir algo en este tiempo, pero no quiere decir que al resto se les vaya a revelar en su momento. Y nosotros fuimos injertados porque fuimos desgajados, fuimos echados de la tierra. Lo que somos es devuelto al olivo original. Pero sí, somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que se nos ha revelado la tribu y a los que aún todavía no. Eso es lo que yo he entendido, no sé, hermana Karina. Sí, es así. Lo que pasa es que no hay tantos corazones que estén dispuestos. También. ¿Para qué? O sea, el Padre quiere dar, quiere llenar,
Pero si los corazones no están dispuestos, pues no tiene sentido. Él espera que el corazón tenga hambre, que le busque, el Padre está buscando. Y todo es propósito. Inmediatamente a mí se me reveló la tribu, yo entendí que ese era yo y comencé, ya yo lo estaba haciendo realmente, y lo que me di cuenta es que ya lo estaba haciendo y lo que hice fue que seguía avanzando. Entonces, el propósito de cada cual. Cuando hay un corazón deseoso, el Padre les revela de una vez. Es cierto, Puede a mí me ser algo pareció algo así, similar. Sí, una, yo no co- sabía nada y cuando el Padre me revela la tribu, ahí comenzó mi camino y descubrí cosas que yo ni siquiera sabía que yo podía hacer o que podía entender. Sí, tiene que haber la disposición de desearlo y de quererlo, y el Padre lo muestra. algo así, voy a decirte algo que lo estoy como entendiendo. Es como que las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y cuando Isaac, Isaac, Israel, perdón, fue a bendecir a cada uno de sus hijos que forman cada una de las 12 tribus, él injertó a Israel a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Es eso? ¿Es algo así? ¿Es eso? La misma comparación es No, porque los lo que, hijos, sí, eran nietos de Jacob. Lo único que lo adopta como sus hijos en cuanto a que le iba a dar la herencia y la tierra, porque en sí entran en la bendición de José. O sea, ya no es que son 14 tribus, es que José se divide en dos por territorio, le da una doble porción. Y luego, ok, sí, pero siguen siendo hijos por, y siguen siendo tribus. por, porque yo pensaba, entonces yo decía, entonces son dos personas, o sea, dos pueblos diferentes, las 12 No, tribus y los gentiles. ¿Los gentiles son los mismos, las tribus perdidas? Los gentiles son las tribus perdidas, que por eso dice que cuando se le da la bendición a Efraín, le dice que de su descendencia, de su linaje, de su simiente, ¿verdad? Formaría la plenitud de los gentiles. Eso está en Génesis 48. Sí, lo que ujú, pasa es que, espérate. Lo que pasa es que cuando se dividen, vamos a decir, Israel era como Norte Corea y Sur de Corea, donde anteriormente Ok. era un solo pueblo y ellos se dividen y comienzan a pelear entre ellos. Y entonces ellos incluso tienen diferentes reyes. Y ellos comienzan a hacer diferentes cosas y el padre entonces lo que él hace es que él le decía, o sea, manténganse en mí y no se vayan con los otros dioses y Israel es la 12 tribus, o sea, son 12 tribus, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él le dice, está el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Entonces, Judas se queda, creo que en el reino yo siempre me confundo si en el del norte, ¿verdad? Reino del sur. En el reino del sur, ok. Entonces ellos se quedan ahí y en los otros, ellos se van o sea, como comienzan a copiar las otras naciones y el padre le dice, si ustedes no se vuelven a mí, yo lo voy a castigar. Y ahí es que viene no los babilonios, los asirios. Y entonces él le dice, si ustedes quieren hacer como los gentiles, entonces yo voy a hacer que ustedes sean como los gentiles. Entonces, no es que en la Biblia o por ejemplo en el cristianismo se les enseñó que hay una división entre los gentiles y entre Israel. No, lo que pasa es que Israel se esparció por el mundo entero y se convirtieron en gentiles. Y ellos se olvidaron de su nacionalidad, se olvidaron de donde ellos venían. Entonces, nosotros somos esas personas que están esparcidas por el mundo entero, que nuestros antepasados venían de Israel. Entonces, ahora el Padre está revelando a todo el mundo de qué tribus son, porque Él no esparció por el mundo entero. Entonces, Judas es una parte de una tribu, que es la tribu de Judas, y tal los 11 otros que eran, o sea, era Israel, ¿verdad?
Y entonces eso no somos nosotros. Entonces, Efraín, a Israel se le llama Efraín o casa del norte. O sea que los gentiles a los que fue enviado Pablo somos nosotros, las mismas tribus esparcidas que él fue a buscarnos. Y los apóstoles que se quedaron a la casa de Israel es a los judíos que estaban ya ahí, que se quedaron ahí para que creyeran en Yeshua. Sí, exacto. Es así, porque igual todo esto es nuevo para mí, porque a mí apenas la tribu se me reveló, va a ser apenas 2 años, y en las iglesias nunca han enseñado nada de estas cosas, entonces hay muchas preguntas que yo tengo y muchas dudas. También, muchos que están en raíz hebrea no creen en esto, ¿eh? Ellos dicen que no, que las tribus se le va a revelar cuando ya estén en el reino, o sea que también tienen que tener cuidado, ¿verdad? De la incredulidad y de creer a lo que, o sea, es como diciéndole al Padre, tú no me puedes revelar qué tribu soy yo, o sea, no me la Bueno, puedes yo le doy revelar. gracias al Eterno que nunca he estado en raíces hebreas ni nada de eso. A mí se me reveló y empecé a investigar y de repente encontré el canal tuyo y ahí fue, y bueno, tú sabes la historia de que le pedí permiso al Padre si yo podía escuchar los consejos tuyos, que él me respondió, todo eso, pero no he tenido a alguien así que me haya enseñado anterior otras cosas, ¿no? Exactamente, pero igual Entonces, a mí tampoco, a mí fue así, entonces yo no puedo negar una revelación que el Padre me haya dado, o sea, yo no puedo decir, ok, voy a echar en la basura lo que tú me revelaste, y porque hay un grupo de raíces hebreas que me dicen que no, que yo no, o sea, no, el Padre puede hacer lo que Él quiera y revelar lo que Él quiera, dice que las ovejas, ¿por qué Él no puede restaurar si Él es un Elohim de orden? ¿Por qué Él no puede revelar al remanente qué tribu pertenecen? O sea, porque Él no puede, le vamos a decir a Él lo que Él puede hacer o no puede hacer. y hay un versículo también en Salmo 10 que dice que no es a todo el mundo que se le va a hablar. Él dice nada más háblale a las ovejas perdidas de Israel, o sea, de las tribus de Israel. O sea, te está diciendo, lo que pasa es que uno no sabe quién es Israel, entonces tú vas y le hablas a todo el mundo, pero él incluso en ese entonces ellos estaban diciendo como que a ustedes le van a matar por causa de mi nombre, o sea, ser inteligente y el Espíritu Santo te va a decir quién, en ese entonces, quién es Israel o no. Entonces, o sea, ahí te está diciendo que están entre las naciones, que son gentiles, que su identidad se perdió y el Padre, o sea, él manda a los discípulos para que hablen y esa hablar cause fe en esas personas que son de las tribus. También se le llama misterio de los gentiles. Entonces un misterio es algo que no ha sido revelado. O sea, ¿cómo hoy un cristiano puede decir que saben el misterio de los gentiles si realmente no lo entienden? Por eso no pueden comprender que son Israel, porque es un misterio. Dice, las cosas ocultas pertenecen a él, las reveladas para los hijos, para que cumplan esta ley. Deuteronomio 29:29. Pero si tú no vas a cumplir la ley, ¿para qué se te va a revelar qué tribu tú eres? Entonces, cumplir la ley no es guardar el Shabbat. No, yo guardo el Shabbat, yo cumplo la ley. No, eso muchos religiosos cumplen la ley, ¿no? Cumplir el mandamiento primero, amar a Elohim y amar al prójimo, que ahí falla casi todos los que dicen seguir a Yeshua, no aman al prójimo. Entonces, y se llenan la boca diciendo, no, yo amo al prójimo. Sí, vamos a analizarnos uno a uno a ver qué estamos haciendo con el prójimo, qué estamos haciendo para llevar el mensaje. Entonces, necesitamos amor, necesitamos pedir al Padre que derrame el Espíritu en nuestros corazones para en verdad decir que amamos al prójimo. Estamos dispuestos a darle el plato de comida al que no tiene, estamos dispuestos a amar al que te hace daño, al enemigo. Entonces ahí es que se muestra el amor al prójimo, porque él dice, es fácil amar a los que te aman, no ama a los que te odian. Entonces ahí el Padre está trabajando en nuestros corazones, porque venimos como de un concepto de amor errado. El amor no es decir yo te amo, yo te quiero. El amor es poner a la otra persona por encima de ti. ¿Entiendes? Y eso, con un mundo de egoísmo como se vive hoy, eso está difícil, está difícil. Pamela, ¿qué vas a decir? Hola, una bendiciones, cosa, hermano. Gracias por uno no puede, permitirme hablar. No, lo que le quería decir era que, ¿se acuerda cuando usted habló de las tribus que el Señor nos podía revelar?
sí, solamente se lo pedíamos. Bueno, eso fue en un Shabbat, me acuerdo, que usted predicó. Y eso hice, clamé, mostrame si querés si soy de alguna tribu. Y él dijo que era de Dan y de Gad, de Dakar, decía. Yo no entendía qué me quería decir y después entendí que era de Dan y de Gad. ¿Qué pasa? Yo explico esto, ¿no es cierto? Y la gente, hasta de raíz hebrea, muchos no creen en las tribus. Es como usted dijo, hermano. Pero ahora el Señor nos revela. Pero también dicen que de Dan viene el anticristo, pero no es así, porque a través de sueños, visiones, también el Señor revela la tribu de Dan, ¿verdad? Ese concepto de que de ahí viene el antimesías, eso también es un concepto errado, que enseña el cristianismo sin un sustento escritural. Y yo conozco muchas personas que son de la tribu de Dan, que el Padre les ha revelado. Y entonces dicen que esa tribu se perdió, pero entonces las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tienen a Dan. Entonces hay mucha contradicción con eso. Pero todas esas cosas... Y dice que todo Israel va a ser salvada, que ninguna de Israel es perdida. No desecha al pueblo, a nadie. Te desecha, sí, no desecha. Y puede ser Yo una soy de persona de dos Dan, tribus. yo soy de Dan y Valkyria de Dan también. Hay mucha gente de Dan. Sheila yo creo que de Dan también. Y puede ser una persona de dos tribus. Sí, sí, pueden ser de dos tribus. ¿Puedo deciros una cosa? Ajá. ¿Me escucháis? Sí. Cuando estabais hablando de las revelaciones, de que la gente no nos cree, es verdad. O sea, yo he hablado con algún cura, ya hace mucho tiempo que el padre me sacó de toda religión, de toda. Pero cuando hablas de las revelaciones que el amado nos da, poquísima gente nos cree, poquísima. Y entonces, ¿quién nos cree? Las personas que están ungidas con el Espíritu Santo, las personas que conocemos a Yeshua, pero no de palabra, sino de verdad, en espíritu y en verdad. Entonces, lo que yo le pregunto al Padre es, porque en mi caso concreto, yo no puedo hablar de cada una de vosotras, pero yo creo que sí que ha sido así. Él nos ha llamado personalmente. O sea, personalmente con cada una nos ha hablado de una forma, a uno nos da unos sueños, a otros otros sueños, visiones, pero ha sido un encuentro personal, porque yo antes, hace 4 años, yo no creía. Entonces, entiendo a las personas que están ciegas espiritualmente porque yo he estado allí. Y entonces, el mensaje que nosotros tenemos que llevar es lo que Él nos revela, la verdad, su palabra revelada para que la gente vuelva a Él. Pero yo me pregunto, ¿cuándo creerán? Porque yo creo porque Él está en mí y vive en mí. A mí me encantaría que el velo que Él me ha quitado, se lo quita a todo el mundo. No sé si me estoy explicando. Se lo va a quitar porque está escrito, esa gran multitud de Apocalipsis 7, es en el tiempo de la tribulación, van a entender. Ahora mismo solamente aquellos que estén dispuestos a dejarse trabajar y procesar, pero la mayoría no lo van a aceptar ahora mismo, así que ni se frustre. Blanca. No. Yo quería hacer un comentario sobre lo que estaban diciendo, que es verdad que el Eterno está hablando a su pueblo. ¿Cómo saber quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Cuando yo entré a esto, que mi Padre Celestial efectivamente me apartó, me sacó del mundo, fue de una manera hermosa, la verdad. Pero yo en este tiempo, que son 5 años, hablándole a mucha gente que he hablado, yo estoy sorprendida que sí, a mucha gente de una manera u otra, pero los corazones no están dispuestos a escuchar y no están dispuestos a obedecer. No, pero me he topado en los últimos tiempos, en los últimos días, con familias, una familia completa, y estoy agradecida al Eterno, una familia completa que a la primera que escuchó del arrepentimiento, de volverse a guardar los mandamientos del Eterno, toda la familia completa hizo techubá. Y aquí está, y digo, wow, estos eran de las ovejas perdidas de Israel que estaban en el mundo. Esa es la diferencia, porque yo he hablado a gente que tienen años en el cristianismo, años en una religión,
y se les habla y se les habla y se les habla y siguen en su plan cerrado de cabeza. Entonces, sí posiblemente sean de la casa de Israel, pero también tiene que ver mucho el corazón, que esté dispuesto, la humildad. Amén. Es así, y así lo dice Sí, la palabra, el si me corazón de este permite. pueblo se ha engrosado, y es justamente por eso, se han hecho oídos pesados, no quieren oír la verdad, pero no quiere decir que ellos ya estén perdidos, no, el Padre tiene un plan con ellos, les está dando la oportunidad de que sea ahora sí, bonito, en tiempo de calma, de shalom, para procesarte y trabajar contigo. No, va a ser en la tribulación, donde ellos clamarán y ahí van a reconocer, pero sí, todo eso está profetizado, que el pueblo no va a querer escuchar ahora. Buenos días, si me permiten decir algo. Claro. Paralelo a la hermana que habló ahora mismito, yo llevo unos añitos en la Torah y pues el Padre también me sacó parte del remanente. Y lo que le puedo decir, para darle consuelo a la angustia de, creo que era Irene, que estaba hablando de que quisiera que todo el mundo recibiera lo que ella recibió, y ahora la otra hermana que habló. La palabra es bien clara y le dice que el Padre le da el Ruach por medida. La medida tiene que ver directamente con la obediencia que esa persona que él saca y le da el entendimiento. Entonces la medida es consona a la obediencia. Entre más obediencia, más medida del Espíritu Santo le va a dar. ¿Por qué? Porque estas cosas no son fáciles, especialmente cuando estamos hablando de otros temas que son un poquito más difíciles, como ataduras espirituales familiares y otras cosas que vienen, que tienen que ver con la realidad del mundo que no conocíamos, que era el mundo espiritual. Entonces, tenemos que ser bien sabios y tener mucha calma, y solamente poner un pie al frente del otro, como nos exhorta en el libro de José, que sea fuerte y valeroso. Y tiene que ver eso, pero entre más obediencia le puedas dar a lo que está escrito, vas a ver que más revelación vas a tener. Es todo. Amén, amén. Ok, bueno, entonces ya continuamos. Ahora, perdón, me puse mute yo. Ok, mis amados. Entonces, bueno, vamos entonces ahora a continuar con el tema principal del libro, que es Isaías 49. O sea, Karina, ¿sí, Luis? disculpa, ¿hay posibilidad de poder grabar esta parte, que es la parte más importante del libro? ¿Se pudiera grabar? Yo creo que Sheila lo está grabando. ¿Sheila lo está grabando? Sí, sí, lo estoy grabando. Ok, chévere. Gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema principal del libro, que es Isaías 49. Lo demás que hablamos era como una introducción para entrar en el tema. Y así como habló la hermana Mirla, de que es muy lamentable de que hoy están negando y despreciando a Yeshua. Y nosotros, pues, por la palabra queremos echar raíces. Y con un solo capítulo de la palabra podemos nosotros, imagínense, si con un solo capítulo podemos ir a la profundidad de aquí, de Isaías, imagínense lo que podemos ir en otros profetas. Por ejemplo, el próximo libro que vamos a estudiar es el Nuevo Pacto en base a Jeremías 31, y eso está súper que tremendo. Entonces, fíjense algo interesante para los que estudiamos el cántico, y bueno, la mayoría ya tienen el libro, y es que el cántico a los hijos de Israel, donde se le dijo que será recordado por la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es la descendencia? Nosotros. ¿A quién persigue el dragón en Apocalipsis 12? A la descendencia de la mujer, los que tienen los mandamientos y la fe en el Adón Yeshua. Portamos la palabra que Él pone en nuestra boca, la llenura del Espíritu. Más estamos comprometidos, más buscamos, ¿verdad? Más lleno, y el Padre nos va a dar más. Entonces, ¿cómo comienza el cántico? Pues el cántico hace un llamado de escuchar. Recuerden que hablamos de que Israel, pues, escucha, tiene oídos, pero no oye. Entonces, se han hecho pesados los oídos para escuchar. Entonces, el cántico comienza diciendo: escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Y qué comienza diciendo? Habla de lluvia,
de rocío, de gotas, y todo eso es palabra que fluye, que desciende. O sea, él hoy está hablando de muchas maneras, pero los oídos no están sordos, no, o sea, no quieren escuchar. Entonces, cuando nos vamos al capítulo 1 de Isaías, que es muy similar al cántico también, comienza de la misma manera. Oí cielo, escucha tu tierra, porque habla Adonai, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Tanto el cántico como Isaías capítulo 1, recuerden que estamos en el libro de Isaías, ¿verdad? En este capítulo comienza con un llamamiento a escuchar. Escúchenme, Shema Israel, levanta tu oído, y termina tanto el cántico como Isaías 1, como también Isaías 49, que lo vamos a ver con pues esta expiación con salvación. O sea, todo termina, hay un juicio, pero termina con el bien de su pueblo. Entonces, este capítulo comienza igual. Oh islas, escúchenme a mí. ¿Quién es mí? En este caso, el siervo escogido. ¿Qué dijo el Padre? Profeta como tú levantaré, a él escuchar. Cuando se abre el cielo, ¿qué dice? Este mi hijo amado, en él yo me complazco, a él escuchar. Escúchame, levanta oído para obedecer. Podemos estar aquí, escuchar y no tener un corazón obediente. O sea, podemos escuchar y aprender, bueno, está bien, estuvo bien, cumplí en el día de hoy, pero también podemos tener un oído con una hambre de que yo quiero saber qué tú me tienes que decir hoy, y yo estoy aquí anotando cualquier cosa, porque en verdad yo quiero recibir esa gota, ese rocío, esa llovizna, esa agua, yo quiero que fluya esos ríos de agua viva, yo quiero recibir de esa luz. Entonces, ¿a quién le dice? Islas, escúchenme. En las profecías, las islas se refieren a los lugares que están lejanos. ¿Quién está lejos? La casa de Israel. ¿Quién está cerca? Judá. Los que están lejos, Israel. Los que están cerca, Judá. ¿A quién él está hablando? A todos nosotros que estamos lejos de la tierra prometida. ¿Quién habla? El siervo. Escúchenme a mí. Y escuchen ustedes, pueblos desde lejos, ahí te confirma, costas lejanas y pueblos desde lejos, y comienza hablando de la anunciación de su nacimiento, que Adonai, Elohim, el Padre, desde el vientre le llamó. Desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. Ya desde este primer verso podemos irnos a la simiente prometida de Génesis, desde el principio, donde le dice que la simiente de la mujer, ¿quién es la mujer? Israel. ¿Quién está hablando? Aquí está hablando de Miriam, de María, donde se le aparece el ángel y le dice y le anuncia. ¿Por qué él habla aquí de que hizo memoria, trajo el nombre? Porque es un nombre que ya estaba marcado, un nombre que iba a ser recordado y que ya estaba hablado. Es como, usa aquí la palabra sacar, que es recordar y hacer memoria. O sea, ya ese nombre estaba dado de que él salvaría a su pueblo. Cuando el ángel le da el nombre a Miriam, le dice, y será llamado su nombre Yehoshua, que significa la salvación de Yohei, porque él salvará a su pueblo, Israel, de sus pecados. Entonces, si se fijan aquí, él está diciendo a las casas perdidas, a las tribus perdidas, a la casa de Israel, ustedes ahora que yo vine a buscar las ovejas perdidas, escúchenme para obedecerme. Y yo, ese nombre, eso que yo anuncié desde el principio, va a ser mención de mi nombre, será hecho una mención. Ya en Isaías capítulo 7 se habla de que, y quiero que yo anote aquí que me va a leer, Irene me va a leer Isaías 7:14, Elizabeth Mateo 1 del 18 al 25, y Cecilia, Isaías 42, verso 1 al 4. Entonces vamos a ver cómo ese nombre se menciona, pero ya estaba profetizado. Irene, léeme Isaías 7:14, cuando lo tenga. Sí, a ver. Te quería hacer una pregunta, Karina, bueno, a todas. Tengo la Biblia de Jerusalén. ¿Es mejor que me compre la Reina Valera? Bueno,
A mí, con ese que yo estudio, que yo siempre me voy al Strong hebreo, pero sí es bueno siempre que tenga varias Biblias. Si te la puedes comprar, es fácil, cómpratela. Tenía dos, os cuento, pero una de ellas se la regalé a una persona para que la tuviera. Entonces, a ver, Isaías 7:14. Vale. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Entonces, ahí vemos que se anuncia, la Reina Valera dice, una virgen dará a luz un hijo. Y ahí vemos el otro problemita que estuvimos hablando anteriormente, de que la gente le parece, ay, ¿cómo va a ser que nació de una virgen? No, ahí no dice virgen, ahí dice doncella. Doncella es una mujer joven. Entonces, sí, la palabra ahí es para doncella, pero también para virgen. Aquí claramente está hablando de alguien que no había concebido. O sea, y la gente le parece como, wow, el padre no puede, o sea, traer a Yeshua y ponerlo en una virgen. O sea, y ahí fue que le había hablado de cómo nació Adán. Yeshua es el segundo Adán. Ya, o sea, Adán no nació de una mujer y un hombre tampoco. O sea, Elohim tiene el poder para hacer lo que él quiera. O sea, no podemos limitar el poder. Así que cuando ustedes escuchen a alguien que le dice, no, una virgen no puede ser, o sea, tiene una limitación del poder del Altísimo, lo hace como él quiere y cuando él quiera. Ok, vamos a ver Mateo 1, que aquí viene la anunciación del nacimiento, 18 al 25, Elizabeth. Okay. El nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Padre le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Padre, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Padre le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Ahí está. Habla de que es primogénito. Ahí claramente habla todo el proceso. Y yo le digo esto porque hay personas que yo conozco que están en este camino, que creen en Yeshua, que dicen que Yeshua es un hijo de hombre, que es hijo de José. O sea, increíble cómo eso está tan claro y cómo una persona puede entrar en ese tipo de confusión. Y la otra es engendrado del Espíritu. Si es engendrado del Espíritu, o sea, estamos hablando del Espíritu del Padre, está en él. Eso de que, como estábamos hablando la semana pasada, que no, que fue que él fue ungido después, no, engendrado del Espíritu. O sea, el Padre hizo esa obra presente ahí en el vientre de ella. Y entonces eso ahí está bastante claro, se cumple la profecía, ¿verdad? Y ahí hace mención de su nombre y nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Porque él vino primero a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las ovejas de la casa de Israel que él dispersó por todas las naciones, que se volvieron naciones gentiles, se mezclaron para Israel, mezclarse con las naciones, eso era algo muy normal, para ellos felices. O sea, imagínense ustedes los siglos que pasaron y cómo paramos donde estamos hoy, entre todas las naciones, pero también eso está profetizado desde la Torá, que Él nos esparciría y que luego Él va a circuncidar nuestro corazón y que entonces Él nos recogería de entre todas las naciones y nos regresaría de nuevo a la tierra. Vamos a leer Isaías 42, 1 al 4, Cecilia. Cecilia, ¿lo tiene?
Si no lo tiene, alguien más lo puede leer. Yo. ¿Lo puedo leer, hermanita? Sí. Ajá. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi rúa, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabillo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Entonces ahí están las costas lejanas, esperarán su ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Nosotros la hemos alcanzado, o sea, ahora tenemos la ley, pero hay muchos de nuestros hermanos que todavía no la pueden reconocer porque tienen oídos, pero no escuchan. Por eso le dice, oídla, escúchenme, y escúchenme ustedes, pueblo, desde lejos. Y ahí comienza este capítulo con la anunciación del nacimiento del siervo escogido. Entonces, por eso miren qué tan importante. Comienza con el principio, la simiente, el hijo anunciado, la mención del nombre. ¿A quién vino él? A las ovejas de la casa de Israel. Escúcheme, levante sus oídos, ¿verdad? Para yo ahora le voy a empezar a explicar todo lo demás. Entonces, ahora vamos, ahí dejamos este primer verso. Y vamos a seguir con Ana, que va con el verso número 2. Y vamos a ir así con todos para ir aprendiendo cómo, miren lo increíble, cómo en un capítulo podemos aprender. O sea, todo es como si la Biblia entera estuviera en un solo capítulo de las Escrituras. Igual que el mismo cántico, muy importante, del principio hasta el fin. O sea, es bien profundo. Ok, bueno, hasta aquí entonces la parte del primer verso. Pues me tocaría la segunda parte, el segundo verso de Isaías 49, y quiero que me busquéis, para que lo tengáis ya preparado, Isaías 34:5, Isaías 66:16, ¿vale? ¿Lo tenéis por ahí preparado alguien? Me digo quien sea, voluntario, quien quiera leerlo. ¿Me afirmáis que sí? Para cuando lo pida. Yo se lo leo. ¿Okay? Vale. Cuando yo diga, ¿vale? Vamos a comenzar. El verso de Isaías 49:2 nos dice: y puso mi boca como espada aguda, afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Vamos a ver la parte de la espada afilada o la espada aguda. Esto habla de palabra de sabiduría, habla de palabra de consejo, habla de palabra viva y habla de palabra como fuego que es revelada por medio del Espíritu. Esta palabra afilada esta espada afilada está hablando de las palabras del Padre, del Abba, en boca de Yeshua para ejecutar, y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra viva de nuestro Elohim. En Juan 12, 49 al 50, Yeshua dice: yo no hablo de mi propia cuenta. Y aquí hago un inciso para explicar que en Juan 3:35, diciendo que Yeshua dijo que la autoridad que se le dio, se la dio el Abba, que todo ha sido entregado en las manos del Hijo y que nada quedó que no fuese sujetado a él. Vale. Entonces sigue diciendo Yeshua: el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En este cántico de los hijos de Israel, que habla de Deuteronomio 32:40, hay un juramento donde se dice que alza a los cielos su mano y dice: vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada, aquí continúo en adelante hasta el verso 43, si afilare mi reluciente espada y tomar venganza de mis enemigos, esa espada devoraría carne, dice, y que él vengaría la sangre derramada de su siervo, y que haría también expiación del pecado por la tierra de su pueblo. Vamos a ver más. Quiero que me leáis Isaías 34:5, porque nos va a hablar de la espada también, para que lo entendamos. Ok, dice así: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Y el siguiente verso de Isaías 66:16, por favor. Dice, Yo lo tengo. Oh. sí.
Quien sea que me lo lea. Ok, porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Ahí habla de la espada. Y Efesios 6:17 nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Entonces podemos ver que él pone su espíritu, su ruaj, en nosotros para que esas sus palabras también estén en nosotros, que es la espada del espíritu, que es la parte de la armadura. Vamos a ver qué habla la profecía de Yeshua sobre esa espada que dice en Apocalipsis 19:15, que de su boca sale una espada aguda, afilada, para herir con ella las naciones y las gobernará con vara de hierro, y él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso, que es un juicio contra los enemigos por la sangre de sus siervos. Y nos sigue hablando en Apocalipsis 19, que dice que todos esos ejércitos poderosos de las naciones que se reunieron contra Yeshua fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, el fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y en el verso 13 dice que su vestido era teñido en sangre y que su nombre era el verbo de Elohim. Su palabra en acción es el verbo, un verbo que ejecuta. El Abba dice que le cubre con su mano. Esa protección y autoridad es lo que nos quiere decir. La protección y la autoridad del Padre dada a Yeshua para que cumpla la misión, que lo vemos aquí en Apocalipsis 19 también. Lucas 1:35, vamos a ver esa frase también que se le fue dicha a María, a Miriam, la madre de Yeshua, cuando el ángel le dijo que el Espíritu vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Entonces vemos que también es como una mención de protección, porque vemos que tal era su poder que María podía morir por este acto, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo, por eso él la cubre. Y que el niño que traía en su vientre, que iba a dar a luz, que nacería de ella, sería llamado hijo de Elohim, que ese niño sería santo, ¿no? Llamado Kadosh. Por ello vemos también que la frase de te cubrirá con su sombra se refiere al poder del Eterno manifiesto, y que esa presencia misma de Elohim estaba ahí en la concepción de Yeshua y en el plan de salvación. Ese poder del Espíritu Santo es por el cual Yeshua es puesto, también dice aquí el verso, por saeta bruñida. Esa arma de guerra que vemos desde la antigüedad, que bruñida también nos habla de que es pulida, afilada, lista y preparada para usarse en un combate, en una guerra, en un juicio. Yeshua es el que ejecuta la voluntad del Padre con precisión, con poder, y acabará con el enemigo y con todo el mal, nos dice la palabra. También vamos a ver un poco de estas saetas del juicio que están guardadas, pero que están preparadas y listas, dice aquí en la Escritura, para usarse en el día de la venganza, que también lo habla este verso de Isaías 49. Ezequiel 16:17 dice, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que te destruyan, pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo ya he hablado. Apocalipsis 6:8 también nos dice que venía un caballo amarillo, dice, miré, había un caballo amarillo y tenía por nombre Muerte, el que lo montaba, y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sabemos también que esto está escrito en Deuteronomio 32, o sea, de Barín 32 en el Cántico. En el verso 23 en adelante nos habla también de estas cosas que vendrían. Ahí vemos, ahí están las 4 saetas de aquel que trae la espada en su boca, el mismo que Isaías 63 también nos menciona, que es el que habla en justicia, que es grande para salvar, en la grandeza de su poder, diciendo que en el día de la venganza, dice que el día de la venganza está en su corazón y que ha llegado el año de su redimido. Ahí está su siervo escogido, ungido, hermoso en su vestido, con ira para hollar a los pueblos, y dice que los hará tambalear y caer al suelo, y que derramará su sangre sobre la tierra. Ese juicio se le ha dado al Hijo para que lo ejecute. Que por lo tanto nosotros vemos que ese es nuestro deber, de llenarnos de la palabra, acercarnos a Él para vivir bajo su voluntad, hacer de Él nuestro todo y habitar bajo su mano y su abrigo,
su talit, como dice el Salmo 91, que también esto conecta con ese Salmo 91 donde dice que nos cubriría con su mano, pero eso es cuando vivimos bajo su voluntad, y que en el día de la angustia, como dice el Salmo 23, que hoy es muy conocido, también dice que en ese día de la angustia nos librará, pero siempre y cuando estemos bajo su voluntad y cuando estemos ahí vestidos, como en Efesios 6, que también dice que nos vistamos de toda la armadura de Elohim con esa espada que Yeshua nos da, que es su palabra, que ahí vemos en Isaías 49, que él es el siervo que tiene esa espada, que es cubierto y que es esa saeta también del juicio. Hasta ahí mi parte. Karina, Tomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Le podría agregar en el Salmo 89 que nos habla de Yeshua, como él le dice que él es su hijo, que dice en el verso 27, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi fidelidad, mi pacto será firme con él. O sea, hay también la mano de Elohim, o sea, a él se le ha dado toda autoridad y poder. Le dice, todo se me ha dado, yo lo envío a ustedes y por todo el mundo. O sea, es como si el Padre tiene una fuente de poder que Yeshua tiene todo el acceso para lo que él necesite hacer. O sea, es como que es una fuente que emana poder que no tiene fin. O sea, toda autoridad se le ha dado. O sea, nadie puede contra él, ni potestades, o sea, nadie. O sea, toda autoridad, él lo tiene todo. Todo lo del Padre de él, lo de él es del Padre, como él dice. O sea, porque son una unidad. Y bueno, eso, si alguno tiene preguntas, ya son las 4:07, y después vamos a escuchar el sueño de Irene. Ya se hizo tarde, ya se acabó el tiempo para hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta del tema? Yo quisiera hacer una aportación, si me permite, hermanita. En el Salmo 45, verso 5, habla de esas saetas ardientes. No sé si me escucho. Sí. Ok, yo quería agregar ahí nada más que ahí dice en el Salmo 45:5, que era lo que estamos estudiando, dice, tus saetas agudas que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de tus enemigos. Y buscando nosotros el significado de saetas, pues son juicios, pero agudas viene la palabra chanán, que significa aguda, agudar, para señalar, para perforar, para inculcar. Entonces, de alguna manera también el Eterno está tomando en cuenta a nosotros hoy en estos días para hacer sus saetas agudas como lo fueron los apóstoles en el tiempo de Yeshua, que salieron al mundo a dar su palabra, a penetrar y señalar el camino. Y en este salmo estamos viendo lo mismo que aquí en Isaías 49, que vamos a ser parte, somos parte también del ministerio de Yeshua para hacer como sus saetas agudas. Nada más eso quería comentar. Y también de las saetas que se habló en el tema del cántico, ¿verdad? De la saeta de los juicios, los 4 caballos del Apocalipsis, las 4 saetas del libro de Ezequiel. O sea, Elohim siempre, y en la Torah lo vemos, que usa esas 4 saetas de los juicios. Están en la mano de Yeshua, a él se le ha dado todo el juicio, él ejecuta todo. Entonces, bueno, Irene, el sueño que me vas a contar. Sí, mira, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Hace un tiempo, os voy a contar 2 sueños que me dio hace un tiempo y uno que me dio ayer o antes de ayer. Me da muchos sueños, muchos. Y en uno aparecía, yo pensaba que era vestida de novia, pero luego ya he entendido que me levantaban el velo. No veía quién, pero me levantaba literalmente un velo. Y ese es el velo que cubre a las naciones. En otro, es el sueño más bonito que he tenido, el que más bonito que he tenido. Yo me veía, estuve un tiempo limpiando, no sé si aquí en España se llama portales, son edificios, en la limpieza, ascensores, y dejé el trabajo y él me regaló un sueño preciosísimo, que estaba yo tumbada en el solar de un garaje donde aparcan los coches, en posición fetal, y entonces en el sueño sentía cerca de mí una presencia muy poderosa,
muy poderosa. Y de repente me veo apoyando mi cabeza en un león preciosísimo y todo mi cuerpo, o sea, tumbarlo en su cuerpo y como si fuera un colchón de plumas. Impresionante el sueño, impresionante. Y ayer o antes de ayer me dio un sueño. He tenido también un sueño con la hermana Karina, que se lo conté a ella, que me veía justo, porque el padre no se equivoca en lo que está haciendo ahora Karina, que es, yo me veía en una mesa y ella llevando el mensaje que están llevando las hermanas. Y yo, digamos, formando parte de este grupo. Y ayer o antes de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, el sueño que él me dio es, me veía yo trasplantando plantas. Oh, Fue interesante. muy cortito, sí, Sí, pero sí, fue con mucho significado, muy bonito. muy Sí, tiene bonito. bastante. No Orar al sé Padre cómo es terrible. vosotras lo de trasplantar plantas. Bueno, la palabra dice que seremos trasplantados en Jerusalén. O sea que me imagino que trasplantar plantas es que estás con el mensaje llevando hacia Jerusalén, o sea, arrancando cosas y poniéndolas en otro lugar. Yo lo veo de esa manera. Muy bonito, el sueño muy bonito. Todo lo que vamos a hacer en lo que se viene ahora también. Desarraigar, porque él dijo que el llamado de Jeremías, que vino a desarraigar y a plantar. Entonces tú desarraigas algo malo y planta en otro lugar algo bueno. Amén. Es duro porque se levanta el enemigo, ¿eh? Se levanta el enemigo. Es impresionante. Dices, Sí, claro, cuando porque él el no, Padre, cuando el Padre sí, da sí, se levanta. sueños, cuando el Padre nos manda mensajes, generalmente el enemigo se va a levantar porque quiere robarte la bendición que el Padre está. Acuérdate que muchos sueños, el Padre está mostrando cosas en el mundo espiritual, pero luego se van a manifestar en el mundo natural. Y el enemigo eso lo sabe, por eso causa esas molestias en nuestra vida. Pero, ¿qué dijo Yeshua? Unidos a Él seremos más que vencedores. Así que esa es nuestra esperanza. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, hemos Una llegado cosa al... Sí, hermana. que el enemigo se levanta, pero o sea, en sueños, ataques espirituales, parálisis del sueño, pero es que luego además utiliza personas que es que se cruzan en tu camino, o sea, y a lo mejor no en el mío directo, pero a lo mejor en el de alguien que sí que quiero mucho. O sea, no, o sea, yo le digo al padre, pero es que, o sea, no se van a rendir, ¿no? O sea, o sea, el enemigo está ahí, pum, 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 porque al final lo que también ves es que es hasta el final. O sea, es que va a ser una lucha hasta el final. Sí, nuestra lucha para todos es hasta el final, mi hermana, así es. Pero bueno, quería decirles, mis hermanos y mis hermanas, que hemos llegado al final de este tiempo por este Shabbat. Estamos muy agradecidas primeramente con el Padre que nos dio la oportunidad una vez más de estar aquí, de compartir su palabra, de que sigamos viendo a Yeshua en las Escrituras, ver todo lo que Él nos ha dado, esos tesoros maravillosos para que nos deleitemos en estas perlas y que no dejemos de buscar, porque Él es una fuente inagotable. O sea, es como que uno va buscando y va saliendo más y ese es el refrigerio y las aguas para este tiempo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por seguir compartiendo y bueno, nos veremos la próxima semana, si así el Padre lo permite, con nuevos mensajes. Si tienen preguntas, como le dijo la hermana Joyce, la pueden hacer al privado. Si tienen inquietudes, mire, estamos a disposición 100% para ayudarles porque somos eso, un pueblo. Y sí podemos estar unidos, aunque la situación de hoy en día en muchos lugares pareciera que el enemigo lo que quiere es dividir, pues el Padre quiere que nosotros como pueblo nos unamos, unos a favor de los otros, porque ese es el cumplimiento de la ley, amar, el amor. Así que muchas gracias. Yo voy a hacer una oración para cerrar, para bendecirlos, para que el Padre pues siga enviando esa lluvia sobre nuestras vidas y que sigamos dando fruto. Así que bueno, vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, exaltamos tu nombre y te damos todo el honor, toda la exaltación a ti, porque definitivamente tú eres digno, Padre. Después de repasar las líneas de tu palabra, después de hacer todos estos estudios, después de estar contigo en oración, cada uno de nosotros,
Tú nos envías la palabra al tiempo, tú nos hablas en tu tiempo, tú nos muestras en tu tiempo preciso y nos estás dando esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, esa lluvia, esas gotas poco a poco estás enviando sobre tu pueblo y estás haciendo que esa molestia que tú has tenido con tu pueblo, donde has hecho silencio, has escondido tu rostro, pero tu favor, tu compasión nunca nos ha abandonado. Aunque hemos estado errantes en las naciones de la tierra, aunque estamos lejos de nuestra herencia, tú te has levantado como un Elohim fiel cumpliendo tu palabra y tu pacto y nos estás levantando de los 4 extremos de la tierra y estás haciendo que tu pueblo reverdezca, estás haciendo que tu pueblo salga de la sequía, estás haciendo que tu pueblo sea lleno de tu espíritu, porque tú lo has prometido y tú eres verídico en lo que dices, que tú vas a derramar de tu santo espíritu sobre toda carne, sobre todo tu pueblo. Tú harás que tu pueblo viva, porque esa es tu voluntad, porque tú no eres un Elohim de muertos, como dijo Yeshua, tú eres un Elohim de vivos. Y estaremos algún día, Padre, con tu ayuda, con la ayuda de nuestro precioso y maravilloso Rey, sentados en esa mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en esta tarde, antes de finalizar esta reunión, quiero pedirte, Padre, en nombre de todo tu pueblo, que tú sigas levantando a las tribus de Jacob, que tú sigas levantando a los hijos de Abraham, que tú sigas levantando al pueblo que escogiste para ti, porque Jacob es tu heredad y ni una de tu palabra dejará de cumplirse, porque tú harás que aquella oveja que hoy está engordada, que aquella oveja que hoy está pierna y quebrada, que aquella oveja que hoy está extraviada, tú mismo enviarás a Yeshua a que deje a las 99 para ir por esa oveja que se ha alejado de su rey. Y yo confío, y todos los que estamos aquí, confiamos en ti de que cumplirás cada palabra que ha salido de tu boca, porque tú no necesitas jurarnos nada, pero lo haces para que confiemos, para que depositemos toda nuestra confianza en ti y para que veamos que cada palabra que salió de tu boca y está escrita representa tu plan perfecto y absoluto para toda esta creación. Gracias porque una vez nuestros antepasados pecaron y fuimos expulsados del Edén, pecaron y fuimos expulsados de la tierra, porque tenemos que ser expulsados, pero con el propósito de que aprendamos a vivir lejos de ti, para que valoremos lo que tanto tú nos has dado con tanto amor y un regalo maravilloso, y para que cuando nos lleves de regreso a la tierra prometida, cuando pongas de nuevo el árbol de la vida al frente de nosotros y nunca más volvamos a tomar la decisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que tanto sufrimiento y tanto dolor nos ha traído, Padre. Que el árbol esté al alcance de nosotros para nunca más extraviarnos de ti, para que podamos ver tu rostro, para que podamos estar contigo, para que podamos disfrutar de tu presencia. Y no solamente nosotros, sino toda nuestra descendencia, Padre. Por eso te ruego en esta tarde que tú bendigas a todos tus hijos que estamos aquí, porque lo único que queremos es oír tu voz. Que tú ayudes a nuestros corazones, que sean quebrantados para escuchar tu palabra, corazones que nos hagamos sensibles a la voz del Espíritu y que podamos, Padre, reconocer que nosotros también hemos menospreciado al Rey, que nosotros también fuimos un día rebeldes y orgullosos, y sin embargo aún que tú nos has traído a este camino, aún nos estás limpiando de todo orgullo, de toda soberbia, nos estás limpiando de toda altivez de espíritu, y te doy gracias por las pruebas que nos haces pasar, que nos haces vivir para que podamos aprender a ser humildes como nuestro Rey Yeshua, porque lo que tú le prometiste a él, de que se entregó voluntariamente por todos nosotros, ocupó nuestro lugar, y ahora lo exaltaste hasta lo sumo, y toda la exaltación serán para mi Rey, porque toda rodilla se doblará y confesarán que Yeshua, el que ha sido menospreciado, el que ha sido tenido por poco, el que ha sido poco valorado, el que ha sido murmurado, tú has prometido que toda palabra que se diga en contra del Hijo, tú la perdonarás. La blasfemia contra tu espíritu es lo que no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Te ruego que nos perdones, Padre, por nuestros pecados, que tú te acuerdes de que eres Padre de Israel, de que tú eres el que has redimido a tu pueblo y que te has despojado de lo más valioso que tienes para darnos esta redención. Y te ruego que nosotros ya no seamos más hijos infieles, que nosotros ya no seamos más malagradecidos, sino que seamos un pueblo que demos todo hasta el final. Padre, que demos nuestra vida si es necesario por este establecimiento de tu reino, porque Yeshua dijo que el que diera su vida
a causa de él 100 veces más recibirá. Y no solamente la bendición es para nosotros, es también para nuestros hijos, para los hijos e hijas de mis hermanos, para esos familiares que están extraviados, para esos familiares que no te conocen, para esos familiares que tienen los oídos engrosados, para ese pueblo tuyo que hoy está caminando por los montes, que están felices en las montañas, en los collados. Padre, tú traerás de vuelta a ese pueblo y tú ensancharás la bendición, porque ya no habrá más maldición en la tierra y será revocada, porque la maldición sí puede ser revocada. El pecado de la tierra sí puede ser eliminado, Padre, pero es necesario que nosotros nazcamos de nuevo del agua y del espíritu para que podamos vivir en tu palabra, porque tú no quieres gente que viva la religión, ni quieres gente que viva como robots. Tú quieres hijos que de manera voluntaria nos entreguemos a ti como sacrificio vivo y que tú pongas tu sello en nuestra mente y en nuestro corazón y andemos en tus mandamientos y en tus estatutos, que no son gravosos, es que nos santifican y nos apartan como esa posesión tuya. Hoy hay un pueblo que está siendo llamado a dejar de ser Jacob para ser Israel, para transformarlo, Padre, para que pelee su bendición y tú nos cambies el nombre, porque tenemos nombres de naciones, tenemos nombres de ídolos, tenemos nombres de lo que no es, pero tú quieres que tengamos el nombre que tú has puesto a nuestro antepasado Israel, el que lucha contigo, el que habita contigo y el que reina contigo, Padre. Yo te ruego que nos sigas ayudando, que nos hagas esos obreros de este último tiempo, que tú levantes obreros para la mies, porque hay mucha mies que te necesita. Y aunque hoy tienen el corazón engrosado, Padre, esa semilla no caerá a tierra, sino que esa semilla en el tiempo oportuno, tú serás propicio a tu pueblo y harás que esa tierra sea ablandada con tu espíritu y ellos levantarán sus manos y dirán, he aquí mi Elohim, yo soy tu pueblo y tú eres mi Padre, y se cumplirá todo lo que está escrito y toda la aflicción de nuestro rey. Él va a ver todas esas multitudes vestidas de blanco, esa promesa de Abraham, esa promesa a Isaac, esa promesa a Jacob, y estaremos todos juntos como un solo pueblo. Padre, te oro que bendigas a nuestros hermanos de Judá, que tú levantes entre ellos obreros de bien que puedan llevar el testimonio de Yeshua, porque de ellos también hay un remanente que sus ojos serán abiertos y reconocerán al Mesías, pero otros también endurecidos para el tiempo final. Padre, gracias por ayudarnos a estar aquí, por beber de tus aguas, danos de tus aguas, porque aún tenemos sed de ti, tenemos hambre y sed de ti y queremos ser alimentados por ti, Padre. Estamos hastiados de la comida de las naciones, estamos hastiados de la comida del hombre, queremos comer a tu mesa, queremos sentarnos a tu mesa y dejar lo que éramos para ser lo que tú quieres que seamos. Derrama tu bendición, Padre. Así como el aceite desciende en el monte Hermón, así como fluyen en los collados los aceites del buen olivo, que así descienda tu espíritu sobre toda carne, sobre los hijos de Israel, y profeticen y hablen tu palabra, y levanta estos varones y levanta estas mujeres valientes para que llevemos tu palabra hasta los confines de la tierra, y que no sea nuestro nombre, sino el nombre de Yeshua, el que se ha levantado en alto en medio de tanta apostasía y de tanto engaño, Padre, que si tenemos que perecer a causa de su nombre, pereceremos, pero heredaremos la vida eterna. Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por rodearnos con tu favor. Gracias por hacer tu voluntad. Y como siempre te decimos, Hineni, estamos aquí para servirte a ti, mi Rey. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén, Gracias, amén. mis hermanas. Muchas gracias. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Este es mi hijo, este es el Señor.